Amén. Dios les bendiga. La verdad que siempre estoy acá arriba, casi siempre, los domingos, pero estar acá es otra cosa diferente. Así que ténganme paciencia. Dios les bendiga. Gracias a mis hermanos por acompañarme. Josecito, gracias. Lo que le quiero compartir está en San Juan 21. Dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Dice: después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberías. Sucedió de esta manera: estaban junto a Simón Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús le preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos contestaron: no. Amén. Después vamos a seguir leyendo. Dice que Jesús se encuentra con los discípulos. Ya había la tercera vez que Jesucristo se encontraba con los discípulos. La primera vez con María Magdalena, después con los discípulos, y ahí el Señor Jesús le imparte el Espíritu Santo. No sé si ustedes leyeron estos pasajes, pero en ningún momento Jesús habla con Pedro porque él lo había negado. ¿Y por qué en este relato se dice que Jesucristo le preguntó a Pedro si lo amaba 3 veces? Porque Pedro lo había negado. Yo creo que ya Pedro había pedido perdón en la primera vez y Jesús, el Señor, lo había perdonado. Como muchas veces nosotros cometemos pecado y pedimos perdón y el Señor nos perdona. Pero ¿qué pasa en este relato? Lo que estábamos leyendo. Dice que Pedro se fue a pescar. ¿Qué le había dicho el Señor a Pedro? Tú ya no serás pescador de pescado, sino serás pescador de hombres. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos empezamos a enfriar, volvemos a lo de antes. Y acá a Pedro le había pasado eso. Se había sentido solo, el Señor lo había visitado, había recibido el Espíritu Santo. Todos los discípulos habían recibido el Espíritu Santo. Pero dice que Jesús se le aparece a Tomás y le dice: no, pero yo no creo que sea Jesucristo. Yo, si no lo veo a Jesucristo, le veo las manos, si le veo el costado, ahí recién voy a creer. Entonces el Señor Jesucristo se le vuelve a aparecer y le dice a Tomás: porque viste, creíste. Bienaventurado el que no ve y cree, le dice a Tomás. Esa es la segunda vez que se le aparece a los discípulos. Y en la tercera, ¿por qué Jesucristo se le aparece a los discípulos? Porque Pedro era un líder nato. Pedro dice: me voy a pescar. ¿Qué dicen los otros discípulos? Nosotros vamos contigo. Tenemos que tener cuidado cuando somos líder, qué decisiones tomamos. Porque hay muchas personas que nos están mirando y observando qué hacemos. Y muchas veces podemos meter la pata nosotros y hacer que todos metan la pata. Pedro dice: me voy a pescar. Y todos dicen: nosotros vamos contigo. Por eso se le aparece el Señor Jesucristo, porque ya le había dicho a Pedro: tú serás pescador de hombres, ya no andarás pescando. Y Pedro se había sentido solo, entonces yo vuelvo adelante. Muchas veces nosotros cuando dejamos muchas cosas, yo la verdad que soy cristiano de los 12 años y hay muchas cosas que no hice. Pero cuando entré en esta iglesia, hace 3 años, había conocido al Señor de una manera y no había hecho muchas cosas. Bueno, no había tomado, no había ido a baile, no había fumado nunca. Eso me hacía a mí orgulloso. Cuando yo entré a esta iglesia me di cuenta que era un gran orgulloso. Está bien que no haya hecho cosas,
pero muchas veces me sentía mejor que otra persona por no haber hecho eso. Y aquí en esta iglesia comprendí que mis hermanos, a los que muchas veces los visito, son iguales que yo. Dios los ama igual que yo. Yo no soy mejor que ellos, ni ellos mejor que yo. Somos todos iguales para el Señor. Dice que el Señor no hace excepción de persona, y ese es el verdadero amor. Y aquí me di cuenta que estaba lleno de orgullo, lleno de que, no es que me comparaba, pero había muchas cosas que no había hecho y me creía el mejor, y creía que estaba más cerca del Señor. Y muchas veces eso nos confunde. Yo creo que el Señor quiere que nosotros los conozcamos verdaderamente a Él. Como le decía, Pedro era un líder nato. Él toma una decisión, me dice, me voy a pescar. Vuelvo a lo de antes. ¿Qué pasó en el relato? Más adelante, dice en el 6, en el 5, Jesús le preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos contestaron, un no certero. Estaban enojados. ¿Por qué? Porque habían vuelto lo de antes, ya no dependían del Señor y no habían pescado nada. En Lucas 5:5 dice que el Señor Jesucristo lo conoce a Pedro porque toda la noche no habían pescado. Entonces el Señor Jesucristo le dice, tiren la red y pescarán. Y Pedro le dice, pero hemos pescado toda la noche. Pero porque tú lo dices, lo haremos. Y ese día pescaron muchos pescados. Entonces en ese momento Pedro dice, sal de aquí, Señor, porque soy pecador. Y dice que tuvieron miedo. Y eso es lo que hace el pecado, tener miedo. Tenemos miedo. Cuando estamos en pecado tenemos miedo. Más adelante en esta versión, en lo que estamos leyendo, dice el 6, Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red de los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Dice, estaba desnudo. Y eso figura lo espiritual. Cuando estamos desobedeciendo y cuando no estamos en el lugar exacto, nos pasa eso. Yo creo que aquí Pedro estaba mal porque él pensaba que el Señor Jesucristo se había ido y él no sabía que le había impartido el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros pensamos porque no nos ve el pastor o no nos ve el Señor, hacemos muchas cosas que no tenemos que hacer y volvemos a lo de antes. Aquí Pedro volvió a lo de antes. Volvió a hacer el mismo trabajo de antes que el Señor Jesucristo ya le había dicho, tú serás pescador de hombres. Entonces Pedro se siente asustado y con miedo y dice que se tira al agua. El 8 dice, los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a 100 metros escaso de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús le dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y le dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Acá vemos que en el relato Jesús los llama y le da alimento. Muchas veces cuando hacemos algo mal o cuando mis hijos hacen algo mal, lo primero que hace uno, retar y decir las cosas en la cara. Acá el Señor Jesús lo llevó a desayunar. Qué hermoso gesto, ¿no? Después habló con Pedro, pero primero le dio el desayuno. Y lo hermoso de esto dice que el Señor ya tenía pan y pescado. Eso es lo que hace el Señor. Estamos en la mano del Señor, Él nos prospera, Él nos da. Muchas veces nosotros por nuestras propias fuerzas queremos hacer de todo. Pero cuando ponemos en las manos del Señor,
es abundante. Acá dice el Señor, en la parte de los 5.000, cuando el Señor le da de comer a 5.000, ahí dice que eran dos pescados y 5 panes. Gracias. ¿Qué en la mano de nosotros? 2 panes y 5 pescados. Pero en las manos del Señor, dice que el Señor puso los panes y el pescado, los levantó hacia arriba y oró. ¿Y en cuánto se convirtieron? En miles. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Para nosotros es poco, pero para Él no es poco. Entonces todo pongamos en las manos del Señor. Muchas veces nosotros con nuestra propia fuerza queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Yo cuando estoy con mi esposa digo, bueno, tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar allá, y empiezo. Y muchas veces no hago ni un trabajo. Pero cuando la ponemos en la mano del Señor, el Señor empieza a guiarme, acá, allá. Entonces tenemos que poner todo en las manos del Señor. En nuestras manos es poco, pero en las manos del Señor es mucho. Amén. En la parte de que cuando el 15 dice, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces el Señor Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacentar. Acá el Señor le estaba diciendo, cuida a los niños espirituales. Hay muchos líderes acá y el Señor le dice, cuida a los que recién están entrando en el reino de Dios. Protégelo, aliméntalo, llévalo al mejor, como se dice en las ovejas, el mejor pastizal y dale el alimento. Y también fíjate, porque hay hierba venenosa. Todo eso nosotros nos tenemos que fijar. Y tenemos que apacentar. Y si hay una oveja que está medio descarriada, yo me acuerdo cuando era joven, no es que sea viejo, pero más o menos, cuando ya me pasaba de los límites, me guinzaba el pie, siempre. Cuando empezaba a dejar las cosas del Señor por otras, por fútbol, por internet, en ese tiempo era ciber, me pasaba algo. Y contaba una vez un pastor que cuando la ovejita anda descarriada y no, dice que le quiebran la patita. Le quiebran la patita y se la pone como en un bolsillo. Y ahí la tiene hasta que la ovejita se acostumbra al pastor. Cuando sana la patita, ya la ovejita no se descarrila. Y muchas veces me pasaba eso a mí. Me agarraba un enguince. Yo creo que el Señor te ama tanto que es verdad, no es que te castiga, pero te tiene ahí. ¿Por qué? Porque te ama. El Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Y le dice en un momento, más que a estos, ¿y qué es esto? El mundo. Muchas veces hablaba con los chicos del hogar y le decía, tengan cuidado cuando vuelven a su hogar. Tengan cuidado cuando vuelven al lugar a donde vivían. Porque ahí lo están esperando los amigos. Ahí lo están esperando los muchachos que no son muy buenos. Es verdad, nosotros salimos de algún lugar y estamos enamorados del Señor y le queremos hablar a todo el mundo. Pero muchas veces no podemos. Nuestras fuerzas muchas veces las fuerzas que tenemos son humanas. Y si tenemos la presencia del Señor, es verdad, nos va a ayudar, pero tenemos que ver bien cómo vamos a hablar. El Señor lo que quiere de nuestras vidas es que estemos unidos a Él, consagrados a Él y lo busquemos a Él. Y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, pero tengamos cuidado con los que están afuera. Amén. Porque dice, ¿me amas más que a esto? Porque es verdad, estamos enamorados muchas veces de las cosas del mundo. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que amar al Señor. Amén. Dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. En otra versión dice, pastorea mis ovejas.
Pastorear es guiar, cuidar, enseñar, proteger. El 17 dice, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Amén. Lo que en esta noche le quería compartir es esto. Tengamos cuidado de no volver atrás. El Señor ya nos dijo lo que nosotros somos. Cada uno de los que estamos acá, el Señor ya le ha dicho lo que ustedes son. No volvamos atrás, porque muchas veces, es verdad, el Señor no nos va a castigar, pero las consecuencias están. No nos podemos escapar de las consecuencias. Las consecuencias siempre estarán. Y el Señor nos ama. El problema muchas veces es si nosotros lo amamos verdaderamente, como Él quiere. Y como les decía yo en el comienzo, muchas veces, no, pero ¿qué puedo volver atrás yo? Sí, no he hecho nada malo. Pero muchas veces es nuestro corazón que tenemos. Como les decía yo, una vez me dijeron esta palabra y yo me ponía a pensar, ¿pero qué puedo volver atrás si yo no he tomado, no he fumado, no he dicho mala palabra, no he hecho, Son un santo, entonces? No. Muchas veces nuestro corazón está duro y hay ego, hay orgullo y muchas veces todo eso tiene que salir. Yo creo que el Señor en esta iglesia cuando entré me ha cambiado totalmente lo que yo pensaba. Por eso doy gracias a Dios por haber venido acá, porque muchas veces creemos que no hacemos nada, creemos que somos santos y lo único que el Señor quiere es cambiar nuestro corazón. Amén. Eso es lo que le quería compartir. Y yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas en cada uno de ustedes. Y no vuelvan atrás, hermano. Amén. Dios le bendiga.